Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los chismes más jugosos y las historias que nos roban el aliento. Espero que se encuentren fantásticamente bien, con toda la energía para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado ardiendo en las redes sociales y en los mentideros de la farándula. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, o mejor dicho, con la cabeza dando vueltas. Demet y Can de nuevo juntos. Sí han oído bien, y la persona que supuestamente lo ha revelado todo, o casi todo, es nada menos que Deria Özdemir. Prepárense porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de rumores y confirmaciones. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Pues bien, la bomba explotó hace poco y como era de esperar, las redes sociales se vinieron abajo, creando un auténtico terremoto digital. Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja icónica que conquistó corazones tanto en la pantalla como en la vida real, y cuya separación nos dejó a todos un poco desolados, parece que estarían dándose una nueva oportunidad. Y no, estoy hablando de simples especulaciones o de los anhelos de los fans que nunca se rinden. La clave de esta historia, la que nos ha puesto a todos en alerta máxima y con los ojos pegados a los dispositivos, es la participación, quizás involuntaria pero sumamente reveladora, de Deria Özdemir, la hermana de Demet. Imaginen la situación: si la propia familia de Demet está hablando, o más bien insinuando, es porque algo grande se está cocinando a fuego lento. Y Deria, con sus comentarios sutiles, sus likes estratégicos y sus publicaciones aparentemente inocentes, ha sido la chispa que ha prendido la pradera de rumores, avivando la llama de la esperanza para muchos. Para aquellos que quizás necesiten un pequeño recordatorio, o para los nuevos seguidores que aún no conocen la magnitud de este fenómeno, Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para quienes la disfrutaron en español. Su química fue instantánea, eléctrica, y trascendió la pantalla con una fuerza arrolladora, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas no solo de Turquía, sino que su fama se extendió como la pólvora por el mundo entero. Sus fotos juntos, sus gestos de cariño, sus apariciones públicas, todo era analizado al milímetro por sus incondicionales seguidores, que soñaban con verlos juntos para siempre, creando un universo paralelo donde su amor era eterno e inquebrantable. Sin embargo, la vida real, como tantas veces nos ha demostrado, es a menudo más compleja y menos predecible que las tramas de las telenovelas, y su relación, a pesar de la intensa conexión que mostraban, llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, un mar de especulaciones y un océano de fans decepcionados y anhelantes de un regreso. Ahora volvamos al epicentro de esta nueva trama, Deria. ¿Qué ha dicho exactamente su hermana? Bueno, aquí reside precisamente el enigma que alimenta la intriga. Las declaraciones directas y contundentes, un sí, están juntos rotundo, brillan por su ausencia. Deria, en lugar de lanzar un comunicado oficial o confirmar la noticia de forma explícita, ha optado por un camino más sutil, pero igual de efectivo y francamente, mucho más interesante desde el punto de vista del análisis mediático. Ha elegido el arte de las pistas, las indirectas, los likes estratégicos en comentarios que sugieren una reconciliación, los guiños visuales que solo los más observadores pueden descifrar. Por ejemplo, se ha reportado extensamente que Deria ha dado me gusta a publicaciones de fans que expresaban su ferviente deseo de ver a Demet y Can unidos de nuevo, alimentando la llama de la esperanza en las comunidades de seguidores. Pero no se detuvo ahí, también ha licado comentarios que interpretaban alguna foto reciente o story de Demet como una señal inequívoca de que estaba feliz, radiante y, quizás, acompañada. Estas acciones, aunque para un ojo no entrenado puedan parecer insignificantes o meras casualidades, en el vertiginoso universo de la fama y las redes sociales son auténticas bombas de relojería, capaces de desatar olas de especulación y excitación. Y la cosa no termina ahí. Deria Özdemir también ha compartido en sus propias redes sociales fotos y momentos que, para los observadores más agudos y dedicados, podrían ser interpretados como sutiles guiños o mensajes cifrados. Quizás se trata de la publicación de una canción que evoca un amor pasado y significativo, un paisaje que recuerda misteriosamente a un viaje compartido en el pasado, o incluso una foto de Demet sonriendo de una manera particular, con esa chispa en los ojos que a muchos les recuerda inexorablemente a sus épocas de mayor esplendor junto a Can. Es como si Deria estuviera orquestando un elaborado juego de detectives para sus seguidores, donde cada detalle, cada like, cada publicación,
cuenta y se suma a un rompecabezas mayor. Ella parece ser la maestra de ceremonias, guiándonos, o quizás confundiéndonos intencionadamente, hacia una verdad que aún se mantiene en un velo de misterio, a la espera de su completa revelación. ¿Pero por qué Deria estaría haciendo esto? Las teorías al respecto son diversas y todas ellas, en mayor o menor medida, plausibles. Una de las hipótesis más sólidas es que ella, como hermana mayor, confidente y consejera de Demet, conoce la verdad de primera mano y, de alguna manera, está intentando protegerla o quizás, anunciar la noticia de forma gradual, permitiendo que el público se vaya acostumbrando a la idea. A veces la presión mediática y el escrutinio público pueden ser abrumadores para las celebridades, y una filtración controlada, orquestada por alguien tan cercano y de confianza como Deria, puede ser una estrategia muy inteligente para suavizar el impacto de una posible confirmación oficial y evitar un torbellino de controversias innecesarias. Otra posibilidad, igualmente interesante, es que Deria, al igual que muchos de los fans más fervientes, anhele profundamente ver a su hermana feliz, y si Khan es la clave de esa felicidad, entonces quizás esté enviando mensajes subliminales, creando el ambiente propicio para la reconciliación o al menos para su confirmación ante el público. Es un acto de amor fraternal, envuelto en el misterio de las redes sociales. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay de Demet y Khan? ¿Son ellos plenamente conscientes de estas filtraciones orquestadas por Deria? Absolutamente. Es prácticamente imposible que no lo sean. La esfera digital en la que se mueven es extraordinariamente pequeña y cualquier movimiento, por mínimo que sea, es analizado, diseccionado y comentado por miles, si no millones, de ojos atentos. Si Demet no estuviera de acuerdo con las acciones de su hermana, o si no estuviera en la misma sintonía emocional y de intención, seguramente habría hablado con ella de manera privada para detener estas indirectas y mantener la discreción. El hecho de que Deria continúe publicando y dando me gusta a comentarios de esta índole, y que Demet, hasta ahora, no haya emitido ninguna objeción pública al respecto, sugiere fuertemente que hay un interés mutuo, una voluntad compartida, de mantener esta esperanza viva o quizás, de confirmar algo que ya está sucediendo en la intimidad de sus vidas. Pero, ¿hay otros indicios que respalden esta teoría más allá de las acciones de Deria? Pues sí, y son igualmente intrigantes. Los fans, siempre vigilantes y con una capacidad detectivesca digna de admirar, han estado escudriñando cada detalle, cualquier coincidencia en sus publicaciones de stories o posts, cualquier like misterioso de Demet o Khan en fotos del otro, cualquier comentario críptico de amigos en común que pueda ser interpretado como una pista sutil. Incluso se han reportado avistamientos de ambos por separado o juntos, en eventos públicos o en las mismas ciudades, y cada vez que esto ocurre, la especulación se dispara como un cohete. Si bien es cierto que pueden tener amigos en común y por ende coincidir en eventos sociales o profesionales, la acumulación de estas coincidencias empieza a tejer un patrón tan consistente que se vuelve difícil de ignorar o desestimar como pura casualidad. Uno de los puntos clave que distingue este posible acercamiento de su anterior relación pública es la discreción con la que hasta ahora parecen estar manejando este posible regreso. A diferencia de su noviazgo anterior, donde todo era más abierto, más mediático, más expuesto a los ojos del público y de la prensa, esta vez parecen estar optando por un perfil mucho más bajo, un silencio estratégico que protege su privacidad. Esto podría indicar que tras la experiencia pasada y la intensa presión que sufrieron, han aprendido a valorar y a proteger su espacio privado y su relación de las cámaras, de los titulares y de las opiniones públicas que tantas veces pueden ser destructivas. Y es precisamente en este contexto donde Deria Özdemir juega un papel crucial. Ella, sin pronunciar nombres ni detalles concretos, está abriendo una pequeña ventana a la verdad, permitiendo que la noticia se filtre de manera controlada, sin generar el frenesí mediático desbordado que experimentaron en su momento, y que probablemente les causó gran estrés. Imaginen la presión que deben haber sentido durante su relación anterior. El escrutinio constante, la opinión pública dictando si su relación era válida o no, si debían estar juntos o separados, si eran la pareja perfecta o no. Es un peso agotador e insostenible. Quizás esta vez ambos, Demet y Khan, han comprendido que su felicidad no debe depender de la aprobación o el juicio externo. Y Deria, como algo bien que los quiere profundamente, está facilitando este proceso de una manera muy inteligente y, podríamos decir, hasta diplomática. Está sembrando la semilla de la noticia, permitiendo que germine de forma natural y sin traumas. ¿Pero qué significa todo esto realmente para ellos?
Si, como sugieren las pistas, han decidido darse una segunda oportunidad, ¿qué ha cambiado en sus vidas o en su perspectiva para que esto sea posible ahora? Quizás ambos han madurado significativamente, han reflexionado profundamente sobre lo que funcionó y, lo que es más importante, lo que no funcionó en su relación anterior. Quizás las experiencias individuales que han vivido desde su separación, las lecciones aprendidas, los nuevos caminos recorridos, les han hecho valorar lo que tenían juntos de una manera diferente, más profunda y más consciente. Es muy posible que hayan comprendido que la intensidad de su conexión, esa química que cautivó a millones, era algo verdaderamente especial, algo que no se encuentra fácilmente en la vida, y que merece ser cuidado y nutrido. Las redes sociales, sin duda, son un arma de doble filo en el mundo de la fama. Por un lado, nos conectan de forma íntima con nuestros ídolos, permitiéndonos seguir sus vidas y sentirnos parte de su universo. Por otro, pueden generar una presión insoportable, un escrutinio que puede llegar a ser asfixiante para quienes están en el ojo del huracán. La forma en que Deria Özdemir ha manejado esta delicada situación, al dar pistas sutiles y permitir que la noticia se desarrolle de forma orgánica, es una estrategia magistral que busca minimizar esa presión, permitiendo que la verdad se revele a su propio ritmo, sin sobresaltos innecesarios. En resumen, la historia de Demet y Can juntos de nuevo, una historia que parece haber sido revelada, o al menos insinuada fuertemente por las sutiles pero significativas acciones de Deria Özdemir, se ha convertido en uno de los temas más comentados y analizados del momento. Si bien es cierto que no tenemos una confirmación oficial y directa por parte de los involucrados, las señales y los indicios son abrumadores. Deria, con sus likes estratégicos, sus publicaciones enigmáticas y su habilidad para sembrar la intriga, está logrando precisamente lo que quizás se propone: generar expectación, mantener viva la duda y, sobre todo, alimentar la esperanza entre los miles de fans que anhelan verlos reunidos. La discreción que la pareja parece estar manteniendo sugiere que están cuidando mucho esta posible reconciliación, protegiéndola del incesante escrutinio público y permitiendo que su conexión florezca en un ambiente más seguro y privado. ¿Qué nos deparará el futuro? Solo el tiempo, ese gran revelador de verdades, lo dirá. Pero una cosa es segura: la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo está más viva que nunca, y gran parte de ese mérito se lo debemos, sin duda alguna, a la astuta y perspicaz Deria Özdemir. Ella, sin decir una palabra directa o comprometedora, ha logrado que todos estemos pendientes, especulando, debatiendo y, sobre todo, deseando que esta historia tenga un final feliz, un renacer de un amor que cautivó a tantos. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece todo este entramado? ¿Creen que Demet y Can realmente están juntos de nuevo, dando una segunda oportunidad a su relación? ¿Qué opinan de la forma en que Deria Özdemir ha manejado la situación, utilizando las redes sociales como un arma sutil de comunicación? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus análisis detallados en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus opiniones con nosotros. Queremos saber qué piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento, y les ha aportado un poco de luz en este mar de rumores, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus grupos de seguidores, con todos aquellos que también son fans apasionados de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades y especulaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido exclusivo y análisis profundos, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más historias que les encantarán y les harán vibrar. Hasta la próxima, cuídense mucho y manténganse conectados con la verdad, tal como la desenterramos aquí.